conocen del universo arbitral, árbitros y ex árbitros de largas trayectorias en el arbitraje chileno, son conocedores es decir, de la ascendencia que tienen todos estos elementos con el señor Gastón Castro, con el señor Enrique Oces, con el señor Jorge Osorio, con Manuel Rodríguez, con Orellana, con Omar Oporto, que todos operaron desde el INAF. Enrique Oces opinando desde México, que fue allá casualmente cuando es contratado allá en México, se dedicaba a opinar sobre los resultados de los partidos. Yo decía, escuchame, el mismo Enrique Oce que lo sancionó a Piero Massa con 4 meses de suspensión después del penal que no le dio a la Católica frente a Colo-Colo en febrero del año 2020, habiendo sido él el que les instruyó a los árbitros de este tema conceptual del balón, y Piero Massa terminó otorgando un tiro de esquina, que todos lo conocen, ese hecho lamentable, lo terminó sancionando. Bueno, el mismo Enrique Oces opinaba que ese penal de Bascuñán estaba bien otorgado el tiro de esquina. Entonces uno se preguntaba por qué en aquella oportunidad lo terminó sancionando a Jorge Osorio, a Piero Massa, ¿no es cierto? Bueno, todo el universo arbitral chileno conoce de esta organización, de esta asociación, que se ha manejado con el nepotismo a través de la dinastía de los Gamboa, que se ha manejado con las relaciones clientelares, otorgando beneficios y preventas para árbitros que no tenían condiciones técnicas para llegar, y así llegaron todos estos árbitros con esa mediocridad. Entonces uno se da cuenta realmente el daño que le hizo para el desarrollo del fútbol chileno, sí, no solo del arbitraje, el daño que le viene haciendo durante muchos años al fútbol chileno no tener árbitros que garanticen esa seguridad jurídica. Por eso uno habla en términos de organización, de asociación, porque estas personas que tentaron el poder durante tantos años, a sabiendas que yo realmente venía a desestructurar su organización y el poder, ¿no?, enraizado que ellos tenían, comencé a neutralizarlos. Desde el momento mismo de mi arribo comenzaron con esa campaña pergeniada y, reitero, implementada en forma sistemática, con la malicia y en forma tendenciosa y maliciosa. Se manejaron por todos los medios, no solamente llenándole la cabeza a la prensa, llenándole la cabeza a los presidentes, sino también llenándosela la cabeza al propio presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional a través de Julio Bascuñán. Esto fue lo que ocurrió en estos 6 meses. Esto es así de sencillo. Porque siempre, desde hace varios meses atrás, antes de que se produjeran los hechos lamentables que te derivaron en mi despido, el señor Bascuñán se anunciaba como mi sucesor cuando a mí me despidieran. Esa es la realidad, que lo saben todos los árbitros. Esto lo decían los entrenamientos, lo decían los viajes, se lo dijo al presidente de la NFP. Entonces era evidente que esto iba a requerir, reitero, de esa más firme convicción de aquellos que me habían convocado para cambiar el mismo problema que después terminaron avalando, reincorporando a los 14 años que yo había despedido. ¿Va a continuar con la demanda hacia la NFP? Yo puedo hablar sobre mis propios pasos, que es la continuación. Yo nunca en mi vida dejé cosas por hacer, y cuando enfrenté así responsabilidades importantes, y más cuando existe una afectación de derechos fundamentales, como el caso del daño moral, la libertad de trabajo, la de discriminación, incluso la integridad física. Yo creo que estas cosas no pueden dejarse por la mitad y tienen que seguir el curso necesario en los canales pertinentes. ¿Y va a llegar hasta el final? No, yo siempre llego hasta el final. ¿Sí? Por eso te decía, yo no dejo cosas por hacer. Y yo advierto, el que avisa no traiciona. Así como yo dije, señores,
esto va a ocurrir y ocurrió, también siempre digo, señores, yo no dejo las cosas por hacer. Y a mí hubo una afectación de mi honor y de mi honra que ha trascendido la frontera chilena. Digo, esto dio la vuelta al mundo. Todo el universo fútbol, gente que vive en Qatar, gente que vive en Europa o gente que vive en los Estados Unidos, en México. En toda Latinoamérica yo he recibido muestras de solidaridad porque impactó esta noticia en distintos medios y no en todos los medios se pudo llegar a determinar que la investigación me terminó dando la razón. Entonces esta afectación obviamente que tengo todo el derecho porque la Constitución Nacional de Chile me ampara. ¿Fueron igual meses complicados? ¿Cómo lo tomó su familia? ¿Cómo estuvo usted? Con mucho dolor. Con mucho dolor y obviamente nunca faltan las opiniones contrarias a que uno continúe en el lugar, porque obviamente los hijos y los nietos siempre opinan de que uno tiene que regresar y estar con ellos. Pero también ellos terminan reconociendo que es la pasión de uno y también terminan reconociendo que la historia no la escriben los débiles. Y siempre, así como desde chico yo les dije que en todo lo que enfrentaran depositaran su pasión y que lo hicieran con una entrega total por lo que querían. Ellos saben que el arbitraje es mi pasión y que siempre le he entregado absolutamente todo. Por último, Javier, Milad fue finalmente el que lo trajo. Milad también el que finalmente cede y lo saca. ¿Qué opinión tiene finalmente de Milad como presidente de la NFP? Bueno, obviamente, uno comprende que todas las personas que ocupan cargos importantes, reitero un poco también lo que acabo de sostener respecto de la importancia de estar plena y absolutamente convencido de lo que se quiere hacer. Uno tiene un sistema de principios y valores que independientemente de los avatares de la vida y de la adversidad, a uno no lo cambian de camino. Porque el éxito y el fracaso no es lo más importante. Lo más importante es en la vida conducirse de tal manera de perseguir siempre un fin último superior, respondiendo a ese sistema de ideas y principios. Y si uno tiene que ser derrotado, lo tiene que aceptar, con toda la amargura, con todo el dolor. Pero uno ha luchado por ese fin último superior. Eso es lo que le enseñé a mis hijos, eso es lo que yo hago, no a través de la palabra, con mi historia personal. Pero no todos pueden responder de la misma manera frente a la adversidad, frente a la coyuntura, frente a las situaciones límites, frente a alguna crisis extrema. Y muchos comienzan a dar vuelta para administrar esos problemas en lugar de encontrarle la solución real. Y buscan apostar al cortoplacismo para salir de las crisis. Porque esos cantos de sirenas les hacen creer, por ejemplo, que pueden recuperar la credibilidad perdida, porque pueden evitar un paro, porque pueden llegar a conseguir una reelección. Entonces esos son intereses mezquinos. Yo vine para solucionar un problema para el fútbol chileno y para el arbitraje chileno, y no para pensar en cuestiones políticas, y se lo dije de movida. Entonces yo necesitaba esa convicción que a la luz de los resultados no se tuvo.